Yo creo que uno de los factores más importantes, cuando hablabas del factor inflación, contrario a lo que tal vez muchas personas han planteado respecto a la actividad minera en República Dominicana, yo entiendo que la actividad minera es necesaria, que la actividad minera puede ser muy provechosa, siempre y cuando los recursos que se generan a través de la minería lleguen a donde tienen que llegar, que es a la gente. Otro gran acontecimiento durante este mes de enero fue una incautación de 9.8 toneladas de cocaína, que fue la más grande que se haya incautado aquí, según las informaciones hasta el momento. Eso fue en diciembre del año pasado. Lo que pasó fue, o lo que aconteció, es que la noticia se hizo pública en el mes de enero. Según las informaciones que salieron en el momento, fue una investigación de inteligencia que dio a esa incautación. Si yo hice una investigación de inteligencia, yo debo de saber qué fue. Mira, pero te voy a explicar algo. Y tal vez va a ser muy fuerte el comentario que voy a hacer, y que me disculpen nuestros amigos venezolanos que siguen este espacio. Yo a Juan Guaidó le llamo el pordiosero de la democracia. Vaya. Hermanos venezolanos, la libertad de su pueblo no se va a conseguir tocando las puertas de naciones hermanas para conseguir un apoyo que lamentablemente no lo van a recibir. Ya nadie habla de Edmundo González. Edmundo González lo que puso fue al pueblo venezolano de mojiganga, como decimos nosotros aquí. Bienvenidos amigos de 7 segundos a un nuevo episodio. En el día de hoy vamos a comenzar con una serie de videos que van a ser el resumen de todo el año 2025, a propósito de que ya estamos en diciembre, ya se acabó el año. Vamos a ver cuáles han sido las noticias más relevantes durante este 2025 y qué tanto ha marcado a nuestro país. Para esto me acompaña en el día de hoy Santiago Castillo. Bienvenido, gracias por acompañarme. Gracias, Andilis, por la invitación a participar pues en el inicio del resumen noticioso del año 2025. Han pasado bastantes cosas desde 2025. Ha pasado de todo. Aquí ha pasado de todo y un chin más. Y empezamos en el día de hoy por la proyección que tuvimos en primera instancia, al principio de año, respecto a nuestro crecimiento y la tasa del dólar, que ha sido un tema bastante, pues, un poquito realmente de altibajos. Realmente, Andilis, pues ha sido un año de muchas sorpresas en términos macroeconómicos. Diríamos que mencionabas el tema de crecimiento económico. La actividad económica en República Dominicana ha tenido un desplome. La inflación ha sido o sea, realmente, de empezar con un crecimiento proyectado del 5%, que ha sido la media de crecimiento en los últimos 25, 30 años. Y que actualmente estamos como en un 2. Actualmente vamos por el 2.2, o sea, menos de la mitad de lo proyectado, y se estima de que al cierre del año, el 31 de diciembre del 2025, andará por debajo del 2%. Se habla de un 1.8% de crecimiento al cierre del año. Lamentablemente, y sacando, vamos a decir, el turismo, que inclusive en los últimos meses ha tenido cierto decaimiento, aunque menos que cualquier otro sector, pero sacando el turismo, prácticamente todos los sectores económicos de la República Dominicana han de cerrar con números negativos respecto a años pasados, e inclusive uno de los sectores que se ha ralentizado de una manera estrepitosa ha sido el sector construcción. Se dice que más del 52%, y estos datos son del mes de agosto, septiembre de este año, se hablaba de que el 52% de las construcciones se encontraban paralizadas por temas financieros, por temas de financiamiento. Entonces, es una radiografía
de lo que pudiera estar pasando en sectores como la agricultura y la agropecuaria, sectores como servicios y otros tantos que conforman la zona franca y otros tantos que conforman el aparato productivo de nuestro país. Verdaderamente, pero uno se preguntará, por ejemplo, yo de manera particular, ¿cuál habrá sido el fallo que hizo que nosotros, en lugar de cumplir con lo proyectado, pues estemos en esta situación tan inesperada o poco prevista, de que era y ya no es? Mira, yo creo que uno de los factores más importantes, hay dos factores que están directamente entrelazados, y tú mencionaste uno al inicio de tu comentario, cuando hablabas del factor inflación. Claro. O sea, hemos tenido una inflación un poco inusual, que se ha, vamos a decir, salido tal vez de los parámetros proyectados. Hemos tenido una inflación interanual que no hay que ser un economista de muchas luces. Simplemente hay que visitar un supermercado y tú tomas el costo de un artículo de primera necesidad hace un año y lo tomas ahora y vas a ver que tienes una inflación interanual que debería rondar el 20, el 30, e incluso en algunos artículos de primera necesidad tú puedes tener una inflación de hasta un 80% respecto al año pasado. Definitivamente la gente lo está sintiendo. Entonces la gente dirá, ¿y por qué suben las cosas? Yo, bueno, recuérdense que nosotros tenemos una economía silenciosamente dolarizada. Silenciosamente dolarizada. ¿Y por qué digo silenciosamente? Porque aquí la moneda de curso legal es el peso dominicano. Sin embargo, desde la crisis económica que desencadenó la quiebra del Banco Baninter en el año 2002, se empezó a tomar como referencia para el costo de todo, absolutamente todo, el dólar. Año 2003, 2004. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes una economía donde tú, como empleado, como emprendedor, como sujeto, persona económicamente activa, realizas una labor, prestas un servicio, recibes un pago en moneda de curso local, peso dominicano. Y tienes que pagar. Pero ¿qué pasa? Tú compras una vivienda. Tienes que pagarle en dólares. Y esa vivienda, tú te hacen un contrato donde tú estás comprando una vivienda en dólares, donde tú vas a asumir la fluctuación de moneda. Entonces, hoy tú tenías un pago de esa propiedad a principio de año. Hasta los alquileres. Pero a principio de año tú empezaste pagando $1,000, porque fue el acuerdo que hiciste, tú vas a pagar $1,000 mensual. Lo equivalente a... Pero en ese momento el dólar estuvo 58, 60, ponlo tú a 60, tú pagabas 60,000 pesos. Pero hace un mes, 2 meses atrás, tú estabas pagando 65,000 pesos. ¿Por qué? Porque el dólar se deslizó a 65. Y actualmente está rondando también los 65. Sí, va por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tú sigues ganando, Andili, 100,000 pesos, que hiciste un esfuerzo para comprar tu apartamentico, tomaste, hiciste un presupuesto, bueno, mira, yo pago 10,000 de transporte, tanto del colegio de mis hijos, tanto de comida y pago lo del apartamento. Pero ¿qué pasa? Si tú no pagas el apartamento, te van a echar. Pero tú sigues ganando los mismos 100,000 pesos, pero el alimento está más caro. Pero el colegio de tus hijos subió. El impuesto sobre la renta. Te quitaron el impuesto sobre la renta. Entonces, tú económicamente estás teniendo una contracción. ¿Por qué? Porque me están cobrando en dólares lo que me como, dónde vivo, lo que me he visto. Hasta los colegios lo están poniendo en dólares. Entonces, lamentablemente,
eso genera un efecto inflacionario desproporcionado, donde cuando tú analizas el nivel de poder adquisitivo del trabajador dominicano en un 95%, porque aquí es poca la gente que realmente recibe un ingreso en dólares, a menos que sea la remesita que me mandan, pero nadie te va a mandar $1.000.000 de remesa. O sea, una remesa prácticamente es una ayuda que una persona te hace para que tú tal vez te desenvuelvas esto. Porque sí, es verdad, tenemos un país con una proyección anual de más de 10.000, 11.000 millones de dólares de remesa, pero eso no resuelve los problemas del país. No, y verdaderamente no es el principal ingreso de la gente que vive aquí. Entonces, ahí vamos. O sea, puede ser una ayuda, pero no resuelve nada. En teoría, a mi entender, los factores que más han incidido en el deterioro de la economía, Que de públicamente y de frente a las versiones oficiales no hay ningún deterioro, todo está bajo control. lo hay porque la cifra Todo está bajo control, todo está normal. Pero la cifra que se presentan la da la CEPAL a través del Banco Central y diferentes organismos, pues, de diferentes organismos económicos regionales que analizan el comportamiento de las economías. Sí. Entonces, habría que ver, como te digo, al cierre de año, cuando se actualicen y se haga un cierre de los índices económicos, ver, por ejemplo, qué impacto pudiera tener el desaceleramiento actual que estamos presenciando en un factor tan importante como el Producto Interno Bruto. O sea, tenemos que realmente esperar y ver con pinzas estos datos. Verdaderamente. Y de hecho, acá en nuestro canal de YouTube hay contenidos que nosotros hemos tratado durante el año con economistas. Ahí están videos con Carlos Gotro, que estuvimos analizando muchas veces este tipo de situaciones y temas que se fueron dando de manera económica en el país, donde incluso él habló de la política monetaria, que quizás que la política monetaria que tenemos no vendría siendo la mejor para manejar ciertos casos o hasta dónde ha llegado la inflación en nuestro país. Pero para eso vayan ustedes a buscar ese video en nuestro canal para que puedan ver más detalles al respecto. Entonces, seguimos con los otros temas porque bastante que ha pasado durante este año 2025 y pasamos al escándalo de la Barrick Gold. Eso fue tremendo. Wow. Enero empezó fuerte porque verdaderamente ahí se abrió una gran ola de temas, de situaciones, Mira, porque empezó con la presa de cola y terminó en protestas y gente herida. Gente herida. Mira, Andilis, yo responsablemente, una de las cosas que más me gustan de 7 segundos es que aquí tenemos la libertad de expresar nuestro parecer sobre diversos temas. Contrario a lo que tal vez muchas personas han planteado respecto a la actividad minera en República Dominicana, yo entiendo que la actividad minera es necesaria, que la actividad minera puede ser muy provechosa, Pero no lo está provechosa, siempre y cuando los recursos que se generan a través de la minería lleguen a donde tiene que llegar, que es a la gente. Es decir, siempre y cuando lo que genere la extracción de oro, de bauxita, de metales, de minerales, de tierras raras, realmente se refleje en una mejoría para las comunidades en donde se realiza esa actividad y en general para el provecho del país, y se haga con un criterio de respeto al medio ambiente, que se aplique el desarrollo sostenible, criterio de desarrollo sostenible en esa actividad, yo siempre voy a estar de acuerdo. Respecto al tema de las presas de cola, es cierto que se realiza, pues, se hicieron unos estudios medioambientales donde se dieron ciertas recomendaciones para la implementación de este sistema, y entiendo que Barrick Gold, cumpliendo con sus estándares, realizó una serie de
de vistas públicas, de llamados a reuniones con comunitarios. Lo que pasa es que lamentablemente siempre aquí hay unas manos negras. Entonces, hubieron algunos sectores que tal vez esos sectores no fueron los que vimos allí protestando, no fueron los sectores que ni siquiera participaron de la firma de ese contrato. Hubieron algunos sectores que no fueron beneficiados o sentían que sus intereses pudieran estar en juego. Entonces, crearon, a mi entender, una ola de desestabilización. O sea, en cuanto a las protestas, ese lugar, dices. Incentivaron esas protestas a los fines de ¿qué? De ellos garantizar sus intereses en base a sacrificar a esos comunitarios. O sea, es mi entender. Yo te pudiera decir a ti que sin quitar mérito a que toda actividad de esa naturaleza va a crear un impacto medioambiental, realmente, en el caso específico de Barrigol, pues Barrigol ha implementado una serie de mejoras en la vida de los comunitarios que están a su alrededor. Pero hay que ver si de todos, porque ahí hay gente que quizás está siendo afectada y se vio incluso el tirar bomba lacrimógena y que no es la forma tampoco. Lo que pasa es que cuando tú... Sí, pero la Barrigol no le tiró bomba lacrimógena. No, pero ahí estaba... Son las autoridades. Pero, ¿por tú qué? tienes todo derecho a realizar protesta pacífica. Es un derecho consagrado en la Constitución. Yo vi gente dentro de su casa que le tiraban bombas lacrimógenas y que estaban ahí, personas mayores, niños. Yo te voy a decir algo de un programa que tú y yo grabamos aquí anteriormente. Para que vayan a verlo, ¿eh? ¿Tú te recuerdas cuando nosotros hablábamos del comportamiento de los agentes del orden de este país? Sí. Entonces, ya yo te respondí eso. Una cosa es que yo esté repeliendo una marcha en un lugar. Nuestras autoridades que paga el Estado están velando por los intereses de una empresa en particular privada. Eso no debería ser. Bueno, recuérdate que Barrigol no fue la que protestó. Protesta el pueblo dentro de una comunidad. Y lamentablemente, siempre tú vas a tener un impacto colateral. Entonces, aquí tenemos... Mira, ya te lo puse fácil. Sí, es verdad que hubieron personas que estaban en la sala de su casa y le cayó una bomba lacrimógena al frente. ¿Por qué? Porque tú tienes un policía, como te dije una vez, sin ningún tipo de capacitación, sin ningún tipo de entrenamiento. Porque, óyeme, tú vas a repeler una marcha que tal vez se salió de control en el lugar de la marcha. ¿Pero qué tú haces tirándole a una persona al patio de su casa cuando esa persona no tiene que ver con eso? Y que salieron videos incluso tarde de la noche, o sea, gente grabando afuera porque salieron por el humo de estas bombas lacrimógenas y en verdad no había ningún tipo de manifestación en ese momento. Mira, hasta un sacerdote resultó herido allí. El sacerdote herido, un sacerdote de esa comunidad que resultó herido. Nunca voy a estar de acuerdo con el canibalismo y mucho menos cuando son las mismas fuerzas del orden que están llamados a preservar tu vida y cosas. Pero como vuelvo y te repito, hay veces también que en las protestas las cosas tal vez uno se las toma muy a pecho y se salen un poco de control y lógico, ante autoridades con una falta de inteligencia emocional y una brutalidad que sabemos que los oficiales policiales dominicanos son brutos. Pues lamentablemente vamos a tener este tipo de hechos. Y eso que hay una reforma. Esa noticia es de otro mes. Eso tenemos un video por ahí que ustedes pueden ir a verlo también cuando hablamos de la reforma policial para que vayan a explorar nuestro canal de YouTube. Entonces, partiendo de lo de Barrigol, igualmente eso concluyó en junio, donde se firmó un acuerdo. Al final, comunidades firmaron un acuerdo con la Barrick, aunque hay que ver. Vuelvo y te repito. A final de cuentas, se sentaron y tal vez los intereses hicieron un consenso. de X o Y,
Pues... Mira, se dice aquí que este consenso garantiza la ejecución de un amplio plan de reasentamiento que contemplaba inversiones superiores a 20,000 millones de pesos. Es que siempre ha sido así. O sea, siempre Barrick, en los lugares donde interviene o donde ha intervenido, en la concesión que se le dio a Barrick Gold, Barrick ha reasentado a las comunidades. Porque es que ellos no pueden estar en el lugar donde se va a realizar. Pero también tenemos una serie de personajes en este país que se disfrazan de buenas intenciones y... Entonces, hicieron ese acuerdo de reasentamiento por 20,000 millones de pesos, la Barrick Gold con sus comunitarios, pero al mismo tiempo, o sea, yo me cuestiono, y te lo comentaba, de que esas casas o ese reasentamiento, tú dices que ellos construyen casas y todo eso, pero al final, por ejemplo, yo que tengo una buena casa, que la Barrick venga y me dé una casita y es mi casa. Te entiendo perfectamente. Entonces ahí lo que habría que plantear es un mecanismo de resarcimiento justo. Exactamente. Ok, entonces aquí viene algo. Ah, mira, mi casita vale 3 millones de pesos. Perfecto. Yo te entrego mi tasación. La mía, la de Andilis en este caso. Andilis entrega su tasación, donde certifica eso. Se supone que los tasadores de vivienda son como los notarios, como los alguaciles, o sea, tienen fe pública. Lo que ellos dicen, certifican, tiene validez. Entonces, perfecto. Págame en base a mi casa. A mi casa. Porque también ahí se plantea entonces un problema de desigualdad. Exactamente. ¿Y desigualdad en qué sentido? Si tú tenías una casita de madera, Andili tenía una casita de madera en una de las comunidades aledañas a Barrick. Y Barrick viene y le da una casa de plato, concreto, piso de cerámica o de loza, lo que sea, pero la casita que te están dando es mucho mejor que la que tú cediste. Sí. Ahora bien, Andili se fajó a trabajar, consiguió 2 millones de pesos, hizo una buena casa que con el paso del tiempo pues también se valorizó. Pues yo entiendo que Andili debería de tener la oportunidad frente a Barrick Gold de decir... Debería. No la tienen. Pero bueno, habría que ver realmente cuando se hizo el acuerdo y qué ha pasado luego de la firma del acuerdo, a qué acuerdo se llegaron. Ahora bien, Andili, mira, nosotros te vamos a dar una casa de la que estamos haciendo. Esta casa pues, está valorada en tanto, 1 millón de pesos, vamos a decir. Pero tu casa valía 4 millones de pesos. Suponiendo que tuvieras una muy buena casa, que una casa de 4 millones de pesos en una comunidad rural, pues es una casa de ciertas comodidades y ciertas características. El punto es, mira, la casa que te voy a dar vale 1 millón. Ajá, vale 1 millón, pero mi casa valía 4. O yo gasté 4 millones de pesos haciendo mi casa. Tú tienes que pagarme mis 3 millones de pesos de diferencia. E incluso, yo iría un poco más lejos. Valorizar en el tiempo esa inversión que tú hiciste en esa casa. Y pagarte también un adicional por eso. Porque realmente la actividad minera es muy rentable. Y lo sabemos. Sí. Y por eso dije al principio, estoy de acuerdo con la actividad minera, con la explotación minera, siempre y cuando lleguen los recursos que emanan de ella a donde tienen que llegar. Es decir, a la gente, a las instituciones, al Estado dominicano, para que esa riqueza no como ese negocio que hay. Pero no el negocio que hay. No ese negocio pero por eso te digo, tenemos que dividir dos cosas. Entonces, entiendo que en el tema de los reasentamientos debería de aplicarse un tema de justicia y dar a cada quien según merezca. Hay personas que van a recibir más que lo que tenían, pero yo el que tenía más de lo que yo le estoy dando,
tengo que buscar la vuelta. Verdaderamente. Otro gran acontecimiento durante este mes de enero fue una incautación de 9.8 toneladas de cocaína, que fue la más grande que se haya incautado aquí, según las informaciones hasta el momento. Y eso fue en el Caucedo, en Puerto Caucedo. Así es. Pero yo no vi preso, ¿tuviste preso? No. De hecho, ahí empezamos, en ese tema, eso pasó fue en diciembre del año pasado. Lo que pasó fue, o lo que aconteció, es que la noticia se hizo pública en el mes de enero. Cuando se hace pública, entonces, empezamos entre Colombia, Guatemala y República Dominicana. No, que la droga llegó de Guatemala. No, pero que fue de Colombia que salió. Y no, que República Dominicana, a final de cuentas, no se supo. Incluso eso generó un conflicto diplomático en su momento. Sí. Porque empezaron entonces Cancillería Dominicana a tirarle los trapitos a Colombia. Colombia, que esa droga no es nuestra. Y en ese dime y direte, y que tú, que yo y que tú, pues eso se quedó en el aire. Ahí no hubieron apresamientos, ahí nunca nunca hubo un informe final, nunca se habló de qué cartel de la droga, porque eso necesariamente una había cantidad de droga así. Y más si había una investigación que fue lo que llevó a la incautación, porque se supone que, según las informaciones que salieron en el momento, fue una investigación de inteligencia que dio a esa incautación. Si yo hice una investigación de inteligencia, yo debo de saber quién fue. Esto es lo que digo, porque mucha gente dice, cuando pasan estas situaciones de incautación, eso fue chivateado. Pero la versión oficial lo que dice es que ante una ardua investigación y labor de inteligencia, pues es que dan con las cosas. Pero si eso se dio, pues evidentemente tiene que haber un informe de cómo pasó y quiénes son los culpables. Eventualmente. Sin embargo, como este es el país donde todo nada es nada, eso se dejó en el aire. Fuerte, ya partiendo tiraron, tú sabes que aquí lamentablemente tenemos el dominicano le gusta el chisme. Al dominicano, entonces el dominicano viene y agarra ese tema y como un papagayo. Pero de repente apareció otro tema, o Yailin, o Alofoque, o que esto, que lo otro, y la gente se olvidó de los problemas y seguimos adelante. No, la vida sigue, vienen otras cosas. Imagínate que nosotros aquí tengamos una noticia hoy y de repente yo te diga a ti, Andili, próxima noticia. Sí, siguiente, y se acabó eso. La gente se olvida muy rápido de las cosas. Eso es así. Luego de esto salió a relucir surgió el tema de Edmundo González y su visita a República Dominicana, que también se dio durante el mes de enero, después de las fraudulentas elecciones de Venezuela. Las supuestas fraudulentas. Bueno, se presentaron unas actas en su momento que dieron el triunfo a Edmundo y que según él iba a retornar a Venezuela para tomar posesión, lo que nunca se dio hasta el día de hoy. No pudo darse. Mira... ¿Tú sabes quién es Eddie D? Eddie D, no. El rapero. Ah, sí, Diddy Combs. Yo no sé, no P. Diddy. Eddie D es un reggaetonero boricua que a principios de los años, a finales de los 90, a principios de la década de los 2000, le escribía canciones a Daddy Yankee. Después, esto es un tema de farándula, pero yo te voy a llevar a donde es. Entonces, Eddie D en el año 2000-2001 anunciaba un supuesto álbum que él iba a sacar que se llamaba El Diario de Eddie D. Pasó el 2000, no lo sacó. Pasó el 1, no lo sacó. Llegó hasta el 2008 hablando del diario, el diario nunca salió. Entonces, la gente a veces usa la broma de... eso pasó como el diario de Didi, que nunca llegó. Verdaderamente. Al Edmundo González le pasó lo mismo. Le pasó y tanto como el anterior. El anterior pasó igual a Juan Guaidó. Ajá. Mira, pero te voy a explicar algo. Y tal vez va a ser muy fuerte el comentario que voy a hacer y que me disculpen nuestros amigos venezolanos que siguen este espacio. Yo a Juan Guaidó le llamo el pordiosero de la democracia. Vaya, qué fuerte.
porque lamentablemente Edmundo González sale de Venezuela, se vende como un exiliado político, fue a Estados Unidos, fue a España, estuvo aquí. En sí, eso fue una gira. La gira del lamento. Y muchas quejas. Y muchos países lo aceptaron como el presidente legítimo. Bueno, ahí hay un tema ya de diplomacia global que tenemos que analizarlo, porque recuérdate que hay muchas naciones que tienen que acatar lo que el patrón del norte diga. Vaya. Y asumir posiciones en virtud de los intereses de los Estados Unidos de América. Entonces, lamentablemente, yo entiendo que Edmundo González, yendo a por Dios a mendigar, a lamentarse, y vivir con ese lamento y esa victimización, hermanos venezolanos, la libertad de su pueblo no se va a conseguir tocando las puertas de naciones hermanas para conseguir un apoyo que lamentablemente no lo van a recibir. Ya nadie habla de Edmundo González. Edmundo González lo que puso fue al pueblo venezolano de mojiganga, como decimos nosotros aquí, vendiendo una esperanza de una revolución que le permitiera a ustedes liberarse del yugo de un gobierno que lamentablemente los ha maltratado, los ha pisoteado, los ha estafado. Y bueno, nunca estaré de acuerdo con la trampa en la que el gobierno de Nicolás Maduro y sus secuaces pues ha hundido a Venezuela. Ahora bien, su líder, el líder que encabeza esa liberación, no lo va a hacer desde fuera. Entonces yo entiendo que ustedes deben de empoderarse y empoderar a los verdaderos líderes que ustedes tienen, pero el pleito hay que echarlo allá. Desde adentro. Con esa gira internacional no se consiguió nada. Nadie recuerda quién es Edmundo González. Eso al final es diplomacia y de frente a la realidad que ellos tienen en su país, dentro de su país, que cojan de ejemplo República Dominicana en su momento con Trujillo. Tú tienes a Enrique Capriles. ¿Cuál es la posición de Capriles? Capriles, al final, ni fu ni fa. Ni una cosa ni la otra. Tú tienes a María Corina. María Corina, mucho marketing, mucha protesta, mucho esto, pero los resultados de ¿dónde están? Entiendo también que se ha querido crear un ambiente de victimización, hablar de presos políticos, que los hay, ciertamente, y han querido vender un relato de tragedia. Es que nadie de afuera realmente va a hacer algo. No. Bueno, ahora hay mucha esperanza de que Estados Unidos haga la intervención, la famosa intervención, y que esa es la esperanza que albergan los venezolanos. Y te confieso algo. Y te voy a señalar algo, aunque eso es un tema ya de actualidad. Ya de actualidad, pero eso está... Yo no creo que la intención realmente de Estados Unidos sea derrocar a Nicolás Maduro. No, porque ahí hay otros temas. Ahí hay otros intereses. Sí. Si Nicolás Maduro cede a lo que los americanos realmente andan buscando en Venezuela, que me lo voy a ahorrar, porque este no es el tema de esa clase. Lo vamos a hablar cuando lleguemos a este mes. Ahora Hoy bien, estamos en enero. Si Nicolás Maduro cede, porque han habido negociaciones con la Casa Blanca. Entonces, si Estados Unidos te manda a ti, a un encargado de negocio o a un representante diplomático, no fue para saludarte. Yo ando buscando algo. Entonces, no piensen que los americanos lo van a liberar. Lo veo difícil. Lo veo muy difícil. Vaya. Entonces, como para cerrar el tema, pues bueno, Edmundo vino a República Dominicana, fue a no sé cuántos países. El Palacio, hizo un tour mediático. No tuvo resultado. Él esperaba ir a tomar posesión luego de su tour y al final no pudo ingresar a Venezuela de todas formas. Entonces, ahí quedó el mes de enero, ¿verdad? Pasamos a Fitur. Nosotros en República Dominicana fue a Fitur y ganó por segunda vez. Desde el 2022 fue la primera vez que lo ganó y ahora en el 2025 ganó al mejor stand de Fitur en su momento. ¿Qué tú piensas de Fitur? Realmente es
Entiendo que Fitur es un espacio yo lo veo más diplomático. Que ha cumplido, no, pero Fitur ha cumplido con su cometido. Sí. Podemos tal vez señalar algunas deficiencias, algunas falencias, algunas injusticias que se pueden, que se han presentado a lo largo de la participación de nuestro país en ese foro. Ahora bien, Fitur ha sido el escenario de mayor proyección para el desarrollo del turismo, tanto desde el punto de vista de atracción de clientes como de incentivo de inversión extranjera en el turismo del país. Sí, verdaderamente. Eso se da en España y una de las mayores inversionistas aquí en el país en cuanto a turismo siempre son los españoles. Entonces, entiendo que el ministro David Collado, dentro de su gestión, ya tiene 21, 22, 23, 24, 25 y la próxima del mes de enero, si sigue en el cargo, sería su 6ª participación. Entiendo que ha sabido cómo usar esa enviar el mensaje de que la República Dominicana es un gigante del turismo mundial. De hecho, a él lo reconocieron como el ministro de turismo del mundo, el mejor turismo de ministro del mundo. Es decir, que indistintamente de ciertas cualquier tema político, porque él es un político, hay que reconocer la gran labor que ha realizado en la participación del país en ese evento. También reconocer que antes de David Collado estuvo Francisco Javier García al frente del Ministerio de Turismo, que fue cuando el país empieza a participar y también tuvo destacadas participaciones. Sin embargo, el despegue de nuestro país en cuanto a su valoración en ese foro se produce después de que David Collado asume el Ministerio de Turismo, donde ha realizado una tarea con notas no sobresalientes, no, excelentes. Gracias a Dios, porque imagínate tú que nosotros vayamos a Fitur y pasemos vergüenza. Mencionábamos al principio de este video, cuando hablábamos del tema de crecimiento económico, que sacando el turismo es el único sector de la economía dominicana que ha logrado mantener un crecimiento constante a pesar del desaceleramiento económico que hemos tenido. Y es el pilar de la economía dominicana, sobrepasando a sectores como las zonas francas, que en el pasado era uno de los principales generadores de divisas, ya es el turismo el mayor generador de divisas para el país. Sí, realmente yo tengo mis reservas en cuanto a ciertos aspectos del sector turismo, pero si nos metemos ahí... No, vuelvo y te repito, estamos haciendo comentarios generales de noticias que trascendieron. Sí, pero si nos metemos ahí, esto se va a extender bastante. Verdaderamente, en esa participación de Fitur, el stand de República Dominicana fue un éxito total. Incluso yo cuando lo vi, yo dije, wow, se la comieron. O sea, fue un despliegue de tecnología, un espectáculo visual. Qué bien merecido el premio. O sea, un personal de animación todo el día mostrando las virtudes de la cultura dominicana. Que en comparación a los demás stands que habían ahí, pasaron vergüenza con nosotros ahí. Y reconocer también el apoyo del sector privado por supuesto, en ese stand, porque el sector privado también tuvo una importantísima participación en la presentación de nuestro país en este evento. Claro, y pasamos, yo no sé mucho de pelota. Yo soy un fanático. Yo lo que sé es que yo soy liceísta. Yo soy hasta la muerte. Enfermo. Y estoy feliz que mi equipo está en primer lugar, muy lejos del segundo. Y estoy más contento de que el Licey esté donde está. No me gusta esta conversación, pero tenemos en el tema el triunfo del Escogido durante ese mes de enero. El mes de enero el Escogido gana la serie final del campeonato de la Liga Dominicana de Invierno. Sí, la temporada invernal. El triunfo de los Escogidos, que personalmente, pues es el único equipo que a lo mejor yo pudiera apoyar así. ¿Tú lo que eres pirata? No, pero si yo no estoy, tengo que votar por alguien. Bueno. Y Capital, independiente. Yo soy del Cibao, Lo siento.
yo soy del Cibao, pero yo soy liceísta. Yo soy la mejor combinación de las dos cosas. Bueno, destacar en ese triunfo del Escogido en el mes de enero, el Escogido fue liderado por nuestra leyenda del deporte y próximo Salón de la Fama del béisbol, Albert Pujols. Albert Pujols. Quien empezó el año, la temporada, el Escogido empezó de una manera, después pues unos temas internos, el Escogido tuvo una racha de derrotas que casi lo deja al borde de la eliminación. Sin embargo, ¿pudieron recuperarse? Se pudieron recuperar al final de la temporada para clasificar, luego tener un desempeño extraordinario durante el playoff, el round robin, como le dicen acá, y terminar entonces la temporada alcanzando el triunfo en la serie final, donde dieron lo mejor de sí y donde catapultó entonces a Albert Pujols, que empezaba su carrera como dirigente, como un manager exitoso, no solamente en la República Dominicana, porque después en la participación en la Serie del Caribe también nos alcanzamos con el triunfo, y posteriormente Albert fue nominado para ser el dirigente de la selección dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol que se va a desarrollar el próximo año. Dicen que si él llegara a conseguir un contrato como manager, dirigente de un equipo en las grandes ligas, pues ya él no pudiera participar, pero hasta el día de hoy, que no ha sido contratado por un equipo de grandes ligas, es el dirigente designado para liderar a la tropa dominicana el próximo año en el Clásico Mundial de Béisbol. Dios nos acompañe. Bueno, tenemos talento para ganar y no, independientemente claro de que tú seas liceísta, de que yo sea aguilucho y de la preferencia de todos. Wow, qué combinación esta del día de hoy. Un aguilucho y una liceísta. En ese evento no estamos representados por equipos, estamos representados los dominicanos por lo mejor de nuestro talento. Hasta lo que pierdan pueden pegarse. En otra industria, porque nosotros tenemos una industria del béisbol que nos deja millones y millones de dólares. Miles de millones de dólares. Pero solamente Juan Soto tiene un contrato que se mete en 800 y pico de millones de dólares y no estamos calculando, vamos a decir, sus ingresos publicitarios y pues otra cosa, pero... Lo que llega, lo menudito que llega. Pero el dominicano es enfermo con el béisbol. El béisbol, la política, aquí eso es... La religión. Y la religión, porque el dominicano es religioso. Pero bastante. Y aquí, lamentablemente, enero, si bien hubieron muchos temas y hubieron muchos triunfos por parte de nosotros como dominicanos y muchas cosas buenas, hubieron muchísimas cosas también que ocurrieron que fueron lamentables, como fue el caso del niño que murió en la guardería en Monteplata. Un niño de 5 meses. Caso lamentable. Un lamentable caso. El niño fue dejado en una guardería por su madre, que eran los responsables pues, de velar por que ese niño estuviera bien. Y murió presuntamente asfixiado luego de ingerir su leche mientras se encontraba bajo el cuidado de esas personas en esa guardería de Monteplata. Eso fue denunciado durante ese mes de enero. Y al día de hoy, la actualización del caso resulta en que al momento se le puso una garantía económica a las dos acusadas del hecho de unos 100,000 pesos como una medida de coerción hasta, por lo pronto, por negligencia, hasta ver en qué cae el caso, porque al día de hoy estamos en espera de que pueda hacerse justicia con eso. Bueno, realmente no creo que sea un caso que nunca tendremos una respuesta final. Realmente nosotros los que tenemos hijos sabemos que si nos descuidamos, cuando le damos algún tipo de alimento a nuestros niños pequeños, te lo digo yo que tengo un bebé de 1 año y 4 meses, con los niños hay que estar muy pendientes. Entiendo que aquí en el país falta mucha regulación con este tema de las guarderías. Hay mucha vulnerabilidad. Aquí cualquiera viene y en la sala de su casa no está haciendo nada y te recibe a los niños y te los cuida. Y no creo que esté mal que una persona pues, se presente la necesidad, la oportunidad de cuidar niños y
y lo haga como manera de sobrevivir, de generar recursos para su subsistencia. Sin embargo, entiendo que desde el aparato estatal Tiene que haber una debería de haber regulación. cierta regulación, debería de haber más supervisión. Tal vez no es que tenga que tener muchos requisitos, pero sí cumplir con ciertas medidas que resultarían básicas en el cuidado de un niño, para evitar ese tipo de situaciones lamentables que lamentablemente se han presentado, que ese es un caso. Ese es un caso, pero durante todo este 2025 pasaron muchas y cosas. pasan muchas cosas que muchas veces ni llegan a los medios de comunicación. Es así, verdaderamente. Mira, a mí me pasó algo hace un mes más o menos con mi hijo. Yo voy a buscarlo al colegio. Y cuando voy lo busco, el niño, yo pensaba que estaba durmiendo. Y le digo, ay, está durmiendo. Y me dice, ya no, el niño está malito y está como decaído. Y yo te voy a decir algo a ti. ¿Por qué no llamaron antes y decir, mira, el niño está malito? Qué bueno, yo lo llevé al médico, perfecto, todo bien, medicado, no hay problema. Pero esperaron a que llegara a la hora de la salida. Entonces, entiendo que debe de haber, como te digo, más supervisión, más rigurosidad. Es que el que trata con niños tiene que saber que son vulnerables y hay que estar atentos. En los colegios incluso... Hubo un caso con mi hermano, por ejemplo, cuando era pequeño, estuvo en un colegio, se lo llevaron a una excursión sin autorización de mi mamá, se lo llevaron a una excursión. Durante la excursión, él se cortó con un vidrio acá. Le dieron más de 10 puntos. Pero los directores llegaron a mi casa con la herida abierta. Con la herida abierta para que mi mamá fuera a llevarlo. Muy lamentable. Entonces, no estamos teniendo suficiente parámetro y rigurosidad para todo aquel que brega con niños, colegios, escuelas, cuidos. Porque yo te voy a decir una cosa, que a nosotros nos gusta coger a Estados Unidos como parámetro, pero en Estados Unidos para tú poner un daycare es un proceso y unos estándares. Te lo puedo decir por experiencia, porque yo en un momento determinado, en el pasado, tuve la oportunidad de montar un negocio de daycare en Estados Unidos. Y el proceso de inspección. Inspecciones, aquí no se hace eso. Fue casi un año. Casi un año pagando local, casi un año recibiendo visitas, sin operar. Sin tener los niños ahí. Sin operar. Cuidándolos y recibiendo pago por eso. Vuelvo y te repito, sin operar. Un año, casi un año pagando renta de ese local, pagando impuestos, recibiendo... Para esperar la aprobación. Exactamente, para aprobar la aprobación de una licencia, pagando personal sin trabajar, capacitando personal. Entonces, es ahí. Tal vez, te repito, no debería de ser algo muy riguroso, pero sí establecer ahora, pero por lo menos si yo vengo y estoy operando ese tipo de situaciones sin una licencia, sin una certificación de gobierno, aquí no existe y eso. tengo una situación donde lamentablemente un niño resulte perjudicado. Un niño de 5 meses en este caso. Ahí voy. ¿Quién responde por eso? Cuando ni siquiera nuestras leyes establecen un tipo de sanción para las personas que ejerzan ese tipo de actividad sin permiso. Entonces, muy lamentable, entiendo que nos presenta muchos retos al país en esa materia. Realmente entiendo que INAIPI es una institución que recibe muchos fondos, sin embargo, INAIPI, CONANI. El trabajo de esas instituciones de la niñez dominicana, pues, entiendo que está muy en... La gente ni siquiera sabe muy bien lo que hacen porque lo más que hacen es huya. Pero no, y ahí vemos en evidencia el caso de que siguió de la niña en los guandules, que así fue mismo denunciado a CONANI dijo que no era CONANI, que era otra, y eso no se escaló, y mira dónde llegó.
Así mismo que la es. niña murió. Así mismo es. Trágicamente, cabe destacar. Pero nada, esto fue un pequeño resumen de tantas cosas que pasaron y que impactaron al pueblo dominicano durante el mes de enero. Sin embargo, les insto a que se mantengan pendientes porque venimos recopilando pues los siguientes meses en lo adelante de qué pasó durante este año 2025 que impactó al país y qué tenemos que aprender de esto, porque de cada situación que ocurrió durante todo este año hay algo que aprender y hay algo que reclamar y hay algo que las autoridades deben hacer respecto para que no ocurran de nuevo. No, le vamos a estar recordando a nuestros seguidores para recuerden que el pueblo que olvida su historia está condenada a repetirla. Y el pueblo que se queda en silencio, pues. Bueno, entonces muchísimas gracias por acompañarnos pues en este espacio. Recuerden dar like. Seguiremos dándole un resumen de las más importantes noticias acontecidas durante el año 2025. Recuerden dar like, suscribirse, comentar, compartir y mantenerse informados con 7 segundos a través de nuestras diferentes plataformas, YouTube, Instagram, Twitter. Y pues nos vemos en el siguiente episodio.